Se armó la trama con Javier González. Todos los miércoles en Onda Cero Puerto Llano. Se armó la trama. Esto es Se armó la trama, en Onda Cero, como siempre. Soy Javier González y hoy vamos a hablar de algo que incomoda mucho. Libros muy discutidos a nivel literario que han sido número uno en ventas mundiales. No es un programa para insultar a los lectores. Es un programa para entender por qué algo no está especialmente bien escrito, pero aún así puede vender millones y millones y convertirse en un fenómeno cultural. Porque, a fin de cuentas, todos caemos en la misma trampa. Y igual que a veces queremos comer bien, otras veces comemos comida basura. Y luego nos sentimos culpables. En el radar literario tenemos en primer lugar a 50 sombras de Grey. Y antes de meterme en la parrilla quiero ser sincero como lo intento ser siempre. Este libro es terriblemente malo, los tres, pero a mí me inspiró a ser escritor, profesión que desempeño a día de hoy. ¿Por qué? Porque era algo tan increíble que podía darme ideas o me inspiró de alguna manera para tener mis propias ideas. No, es que era algo tan terriblemente malo que cuando me terminé los tres del tirón, porque era número uno mundial, ¿cómo no iba yo a leerme un número uno mundial a ver qué estaba pasando, ¿no? Todavía la literatura basura no era tan común en 2011, que es cuando salió, y me sorprendí porque digo, si esto es número uno mundial, creo que tengo la capacidad, aun siendo un zote, de escribir algo mejor en un mes. A todo esto salió mi hermana que andaba por allí y me dijo, no tienes narices. Y no hay nada peor que decirlo en manchego, que no tienes narices de hacer algo. Así que en vez de en un mes lo terminé en 20 días y con quizá un nivel de alcohol en sangre superior al que me hubiera gustado en aquel momento, pero lo conseguí. No escribí un bestseller internacional, no escribí un libro increíble ni que pudiera rivalizar con Kafka, pero es verdad que conseguí hacer una historia bastante entretenida en menos de un mes y que pudiera competir o no con 50 sombras de Grey entre unos lectores que no conozcan un éxito mundial. Pero hablemos de 50 sombras de Grey. Es el transatlántico del erotismo mainstream, eso ya lo sabéis. Está publicado en 2011, como os he dicho, por la autora E.L. James. Más de 150 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo, traducido a más de 50 idiomas, adaptado al cine en una trilogía de 2015 a 2018, que recaudó más de 1.300 millones de dólares en taquilla. La trama ya la conocéis. Anastasia Steele y Christian Grey en una relación desigual de celos, control, erotismo, empaquetado como un romance aspiracional. ¿Por qué se considera un libro malo? Porque la prosa es pobre y repetitiva, los personajes no tienen evolución, hay un mensaje problemático sobre el consentimiento y aún así fue número uno durante años. Si puedo hacer una comparativa, puedo decir que tiene ecos lejanos de Jane Eyre y del erotismo clásico, pero sería hacerle un flaco favor a Jane Eyre. Su valor diferencial fue democratizar el sexo en una clave comercial, hacerlo consumible para un público masivo sin exigir profundidad ni riesgo. No era literatura, era un producto perfectamente calibrado y eso en mercado es dinamita. Hablemos de 50 sombras de Grey antes de pasar al siguiente. 50 sombras de Grey tiene una narrativa que os invito a abrir cualquiera de sus ejemplares y leer 2 o 3 páginas. Tienen cerca de 300-400 páginas cada uno de la trilogía y se componen por un lenguaje simple, con unas descripciones vagas y con mucho correo electrónico, mucho mensaje de texto insertado, de una manera que es muy cómoda de leer, entonces nos convierte en unos lectores cómodos. No estoy diciendo que tengamos que estar leyendo a Dostoyevsky todos los días para poder mantener el nivel cultural de nuestra generación o de las generaciones que vengan en un altar, ¿no? Pero sí que es cierto que dentro de lo que es la literatura cómoda o la literatura cozy, como se le llama hoy en día, luego damos un traspiés y nos caemos de boca en un 50 sombras de Grey que es literatura basura. Número uno en ventas del mundo y tengo poco que decir en su contra. Bueno, hay quien diría que tengo mucho que decir y poco que decir, pero la realidad es que si cogemos el Quijote y cogemos 50 sombras de Grey, podemos ver las grandes diferencias. A pesar de lo mucho que hemos evolucionado, entre comillas, como especie, tenemos tecnología propia de los dioses en comparación a la que tenían Cervantes, Quevedo o Góngora cuando escribían sus libros, y sin embargo nuestra prosa cada vez es más pobre. No digo que no leáis estos libros, leed lo que os dé la gana, que para eso tenéis libre albedrío, pero sí que es cierto que no nos dejemos arrastrar por lo fácil para siempre, porque al final caemos en un pozo del que queremos salir y no sabemos cómo. Cada vez hablamos peor, cada vez escribimos peor. Hay quien ya no puede redactar un correo electrónico sin pedirle ayuda a una inteligencia artificial. Así que os voy a decir que 50 sombras de Grey es el típico ejemplo de la mecha que prende el cohete. No prendamos la mecha y no nos tendremos que asustar por el cohete.
Si seguimos con los cotilleos de tinta, voy a ganarme unos cuantos enemigos y unas cuantas enemigas, sobre todo enemigas, por lo que he podido ver en los sondeos y en los estudios. Alas de Sangre sobre todo tiene lectoras. Alas de Sangre, ¿qué os voy a contar ya de Fourth Wing, como se llama en inglés, ¿no? La saga de lo fantástico por excelencia, la saga de Alas de Sangre de Rebecca Yarros. Sus continuaciones han sido número 1 en ventas internacionales. La saga ha dominado listas de New York Times Bestseller List y tiene una adaptación audiovisual en desarrollo, con derechos adquiridos para televisión. Y atención al dato que ha encendido a medio fandom este año. Alas de Onyx, la tercera entrega, ha sido uno de los grandes favoritos en los premios Goodreads, llevándose premios en 2 categorías, consolidando a la saga como uno de los fenómenos lectores más potentes del momento. El debate, pues el de siempre, ritmo adictivo, romance intenso, dragones y pruebas mortales. Pero también un world building flojo, clichés encadenados y una prosa funcional tirando a pobre. La moraleja del cotilleo es que cuando un libro gana premios populares, arrasa en ventas y domina las redes, la discusión deja de ser literaria y pasa a ser cultural. No se trata de si es bueno, se trata de si conecta. Y aquí conectó como un rayo. Antes he dado mi propia opinión y ahora voy a citar a un autor también número 1 en ventas, top en nuestro país, que es Juan Gómez Jurado. Tengo un vídeo subido en mis redes sociales y si no lo podéis ver en sus propias redes sociales, incluso en YouTube también está subido. Creo que era una entrevista en BBVA en la que le preguntaban diversas cosas a Juan sobre sus libros, sobre la literatura y demás. Y él citó Alas de Sangre y dijo, es un libro que está increíblemente mal escrito pero que no podía dejar de leer. Aquí ya entra como siempre la opinión de cada uno, pero a un autor tan reconocido y tan potente y que escribe tan bien como Juan Gómez Jurado, por lo menos deberíamos hacerle caso en un 40%. Siempre dejamos un poquito más de margen en nuestra propia opinión para que cojáis el libro, leáis el libro y ver qué sentís, si es el momento en el que necesitabais un libro así o si no es vuestro momento, si no es vuestra literatura, pero probad siempre antes de dejar que la opinión la tenga siempre otra persona. En cuanto a mí, Alas de Sangre, no me pude terminar el primero porque no conecté. No llega a ser, bajo mi opinión, un romantasy, porque es verdad que tiene mucha acción y demás, pero la trama de chica que tiene que elegir entre 2 chicos y luego encima hay 2 dragones que quieren que cada uno que sea jinete de eso, pues me conecta con un drama adolescente con el que no puedo empatizar. Otras personas sí, pero bueno, quizás que me quedé en física o química en su momento y a lo mejor soy un poco más del drama de Lazarillo de Tormes por la propia vida que he tenido y por mis propias experiencias. Entonces, ese drama de elegir a uno de los 2 chicos o uno de los 2 dragones no conectaba demasiado conmigo. Y si no empezamos conectando con una saga por algo tan básico, luego si hay una guerra o si hay más acción y demás, pues no te importa demasiado lo que le pase a los protagonistas. Este fue mi caso, no sé cuál será el vuestro, pero espero en cualquier caso que si, oye, pues lo habéis disfrutado, pues que sigáis leyendo, que lo importante es que sigamos leyendo en cualquier caso. En Recomendaciones Express tenemos 3 superventas muy discutibles. El primero es la saga After, de Anna Todd. Es una saga nacida en Wattpad y convertida en una apisonadora editorial. Más de 12 millones de ejemplares vendidos. Traducida a más de 30 idiomas. Adaptada al cine en varias películas entre 2019 y 2023. La trama: relación tóxica, dependencia emocional, dramatismo constante. Aunque recuerda al fanfic clásico, porque lo era, su valor diferencial fue la comunidad previa. After no convenció por su estilo, convenció por su identidad compartida. El lector no leía una historia, se leía a sí mismo dentro de un grupo. Aquí quiero decir 2 cosas. Lo primero es que si normalizamos en la literatura y en nuestras vidas las relaciones tóxicas y luego nos vemos con un cúmulo de tristeza, ansiedad, de depresión y demás, no nos tiene que sorprender porque nos lo hemos buscado nosotros y nosotras mismos. Al final, una relación tóxica le ponemos el nombre muy a la ligera, pero todo lo tóxico acaba matando. Y la literatura tóxica existe y también acaba destruyendo neuronas. Cuidado con eso. Lo siguiente que tengo que decir es que de Wattpad han salido maravillas. Esta no es una de ellas, para mi opinión, pero de Wattpad también nació Matt Diniman. Os he hablado de él, es el de Cara el mazmorrero, está en todas las estanterías ahora mismo, es una maravilla. Pero no es literatura prosaica, no es una literatura de 10, es una literatura cómoda. La diferencia entre tomarse un plato de 5 tenedores y pedir algo a domicilio también está en la literatura. Pero también está el comer veneno de la estantería. Cuidado. Matt Diniman nació de Wattpad, también tiene una comunidad de millones de lectores y ha tenido un éxito internacional maravilloso. Pero
sigue siendo mejor libro que la saga de After, no porque la trama me convenza más, sino porque habla de cosas bastante más sanas, tiene un humor bastante más cómodo y más sano, y dentro de lo que es la literatura cómoda, cozy, de la literatura fácil, si podemos elegir entre un 50 sombras de Grey o un After, os voy a recomendar siempre antes Karl el mazmorrero, porque no hay que pensar demasiado, te lo pasas bien y no acabas rodeado de relaciones tóxicas, ni dependencias emocionales, ni de un dramatismo innecesario en vuestra vida. Pasando a otro gran conocido de la literatura, Crepúsculo, de Stephanie Meyer, uno de los mayores fenómenos juveniles del siglo XXI. Antes hemos dicho que After vendió 12 millones de ejemplares. Os he hablado de que 50 sombras de Grey vendió 150 millones. Crepúsculo vendió más de 160 millones de ejemplares en todo el mundo. Adaptación cinematográfica en 5 películas, de 2008 a 2012. Recaudación en taquilla superior a 3.300 millones de dólares. No os voy a contar la trama porque hasta el que no haya visto las películas o leído los libros algo sabe, por las carpetas de cuando íbamos al cole. Vampiros, amor adolescente eterno y una relación profundamente cuestionable. Aunque bebe del romance gótico clásico, su valor diferencial fue hablar, sin ironía, a una generación entera. No quería terror ni épica, quería amor absoluto sin matices. ¿Mal escrita? Sí. ¿Culturalmente decisiva? También. Podemos debatir sobre si era mejor los libros o las películas. Podemos llegar a la conclusión de que ambos fueron malos. Ambos nos hacen reír a día de hoy y no llega a ser una literatura que nos perjudique emocionalmente. Así que dentro de los número 1 malos que os traigo hoy, quizá este sea el menos malo que os he dicho hasta ahora. Tercero y último, El alquimista, de Paulo Coelho. Paulo Coelho ha triunfado en nuestras redes y corazones por fotos en blanco y negro con frases que a lo mejor no dijo nunca. Pero es que El alquimista es un intocable espiritual. Más de 65 millones de ejemplares vendidos. Uno de los libros más traducidos del mundo. Adaptaciones teatrales y proyectos audiovisuales en desarrollo a lo largo de los años. Pero con una prosa simple, mensaje reiterativo y espiritualidad de frase subrayable. Aunque recuerda a las fábulas filosóficas como Siddhartha, su valor diferencial es la simplicidad extrema. No interpela, acaricia, no cuestiona, reafirma. Y cuando alguien está perdido, eso vale oro. Porque no hay nada mejor para alguien que está en un mal momento que dar frases simples que puedan animar un poquito, aunque sea momentáneamente. Para cerrar el programa de hoy, quiero cerrar con una idea que molesta pero explica el mercado. Un bestseller no se mide por su calidad literaria, sino por su capacidad de conectar con una necesidad colectiva. Así que antes de despreciar un número 1, igual conviene preguntarse qué estaba buscando quien lo compró. Soy Javier González y esto fue Se armó la trama. Nos escuchamos la semana que viene. Se armó la trama con Javier González. Todos los miércoles en Onda Cero Puerto Llano. Se armó la trama.